Bien, entonces, ¿qué es CMSIS? Dijimos que los requerimientos que incorporamos a CMSIS es la reutilización del software buscando diseñar una vez una función y luego utilizarla muchas veces. Para lo cual necesitaremos intercalar, como ya hemos visto en la parte práctica, capas de abstracción. O, si ustedes prefieren ver esas capas de abstracción, como capas de traducción. Entonces yo hago una función que se encargue de manejar un teclado en el cual pongo nombres genéricos de pines de barrido y de pines de lectura. Y luego deberé hacer la traducción a mi hardware actual de cuáles son los pines de barrido y cuáles son los pines de lectura. Con lo cual solamente tendré que escribir para el próximo desarrollo esa capa intermedia de adecuación. Entonces me independizo del procesador, porque puede ser que el procesador tenga el bit 5 del puerto 0 que estoy usando ahora en la patita 42 y que después uso otro integrante de la misma familia, pero que el bit 0, el bit 4 de las patitas del puerto 0 lo tenga en el pin 37. Entonces me independizo del hardware desde ese punto de vista. Hay otro tema, que es la herramienta de desarrollo. Ideal sería también independizarnos de la herramienta de desarrollo, es decir, que yo pudiera migrar de la simulación que hice con el Keil a la utilización del entorno de desarrollo del FS Expresso. O pasado mañana tengo un proyecto con una empresa que utiliza herramientas de IAR, que son las que ustedes usaron en el primer curso con Juan Cruz, y bueno, decide que tengo que utilizar el compilador IAR y que toda mi experiencia no tenga que rehacerla. Eso sería lo ideal. Entonces, también las soluciones de software se pueden llegar a trasladar con un esfuerzo teóricamente nulo. En la práctica, aceptemos que ese traslado de software se va a realizar con un esfuerzo mínimo. Migrar de 8051 a HC08 llevaba semanas. Acá nosotros lo que pretendemos es que la migración de un procesador a otro procesador o de un compilador a otro compilador no nos lleve más que una mañana de trabajo. Esto va a permitir que los desarrolladores podamos trabajar más rápidamente, porque nos vamos a estar independizando del hardware que estamos usando. Y esto va a permitir, otra cosa mucho más importante, la posibilidad de trabajar en paralelo, desarrolladores de hardware con desarrolladores de software. La metodología histórica, 8051, HC08, era: empezábamos a diseñar el hardware, avanzamos con el diseño del hardware, mandábamos a fabricar el circuito impreso, diseñar el circuito impreso, fabricarlo, armar la placa, probarla, y ahí arrancaba a trabajar la gente de software o de firmware. Acá lo que pretendemos es que empiecen a trabajar por separado. Teniendo herramientas de simulación, la gente que está desarrollando el firmware puede ir avanzando, verificando, probando, haciendo rutinas de testeo, proveyendo las variables de entrada que se supone que se necesitan, y mientras tanto la gente de hardware está trabajando en paralelo, siempre con el mismo objetivo: tener el producto en la calle lo antes posible. Entonces puedo utilizarlo en múltiples compiladores buscando de que no tenga dependencia del entorno de desarrollo, y aparte la posibilidad de juntar pedacitos de software de distintos fabricantes. Es decir, que encontré una función que me permite manejar un display provista por Texas Instruments y que lo pueda mezclar con un algoritmo que me provee para, por ejemplo, conversión de los datos de una termocupla en valores en temperatura, que me provee NXP y que pueda juntar pedazos de funciones de distintos proveedores en forma
independiente. Entonces CMSIS fue pensado para trabajar fundamentalmente con Cortex M0, M3 y actualmente también M4, usando Application Program Interfaces. Es decir, funciones que me proveen a mí los fabricantes de todas estas cosas que estamos diciendo, tanto de chips como de herramientas de desarrollo, y que me permiten a mí todas estas cosas también que hemos visto. Facilitar el tiempo de puesta en funcionamiento del sistema. Está soportada por todo este tipo de empresas, como puede ser, por ejemplo, fíjense los fabricantes de chips, que estamos a NXP, Cypress, Atmel, Texas Instruments, Freescale, por acá Toshiba, y por el otro lado tenemos los fabricantes de herramientas de desarrollo, Keil, IAR, Seger, que provee la parte de Gital, y después tenemos también sistemas operativos en tiempo real. Tenemos FreeRTOS, tenemos Micrium. Con todo esto, decimos, las empresas más importantes se han puesto de acuerdo para tratar de respetar este estándar que estableció Don Arm. ¿Por qué Don Arm impuso ese estándar, esa norma que le obliga a respetar a los fabricantes, digamos, le pone como condición a los fabricantes? Porque a ARM no le importa quién venda los chips, le importa qué se vendan los chips, porque él va a cobrar tanto de Texas como de Atmel, como de NXP, como de Freescale. Pero siempre, eso es válido si logra sacar productos exitosos que compitan con, qué sé yo, microchip y le ganen en el mercado porque salieron más rápido. Entonces, esa es la filosofía que propone ARM. En el caso, arrancó la idea de CMSIS con Cortex M3 y después se fue popularizando para el Cortex M0 y actualmente para el Cortex M4. El núcleo del procesador incorpora, por ejemplo, registros que tienen que ser iguales para todos los fabricantes. No puede ser que NXP llame al registro R0 y Texas lo llame Pepito. Cosas que son triviales. Que el timer 1 se llame timer 1 para todo el mundo. Que el controlador de interrupciones se maneje igual para todo el mundo. Y de esta manera, a lo que nosotros tendemos es a que cualquiera sea, por ejemplo, que quizás es el paradigma de qué es lo que estamos buscando, que cualquiera sea el conversor analógico a digital, porque justamente allí es donde mayores diferencias podemos encontrar entre fabricante y fabricante. Que uno utilice aproximaciones sucesivas, que otro use un pipeline, que otro use un sigma delta, que externamente para el usuario todos sean vistos de igual manera. Es decir, que tenga una función start AD en todos los casos y que tenga una función get AD en todos los casos. ¿Qué implica eso? Que todos los fabricantes me van a tener que proveer una biblioteca. ¿Está claro, Sebastián? Biblioteca. Una biblioteca. Una biblioteca que bueno, lo que decíamos antes de tratar de romper el clima, así de estar demasiado denso, a veces hay alumnos, en el curso anterior hubo alumnos que se prestaran muy amablemente como para hacer bromas, que era, en ese caso en particular, es la IUPA, el amigo de Bahía Blanca, Andrés de la IUPA, que nos prestábamos a hacer bromas en el medio de la clase
esa manera se producía una distensión temporaria y generaba un reencuentro para que nos juntáramos de vuelta para seguir para adelante. Pero entonces decíamos que AD, Start AD, todo el mundo usa esas funciones y cada fabricante tendrá que proveerme las bibliotecas en las cuales está su propia implementación de esas funciones pensando en ese microcontrolador y en ese tipo de conversor que está usando. Requería un esfuerzo por parte de los fabricantes que redunda en nuestro beneficio, porque yo no me voy a tener que poner a leer dentro de las 840 páginas cómo funciona el conversor analógico digital. Pero forma parte también del convenio que cada fabricante firmó con ARM en el momento en el cual dijo yo quiero fabricar un chip de ustedes. ¿Queda clara la idea? Para esto, aparte a ARM le conviene porque de esa manera le facilita al usuario y vende más. Marca Thomson, marca Philips, NPX. Pero para eso se tiene que tener que formalice la cosa, tenés más acceso al mercado. Por supuesto. Exactamente. Y competir con otros como microchip y demás. Entonces, y le das, en el caso del microchip, el que se mete con microchip tiene para elegir entre microchip y microchip. Mientras que uno acá puede seleccionar entre un montón. Ustedes vieron la cantidad solamente de XP, la cantidad de chips distintos que teníamos. Si pensamos que podemos llegar a tener 15 o 20 fabricantes de envergadura, nos damos cuenta que tenemos miles de chips para elegir. Puedo elegir el mejor chip para mi aplicación. En el caso de microchip estoy constreñido a unas decenas de chips. Siempre con la idea de minimizar el área de impreso, aumentar la confiabilidad metiendo las cosas adentro de un chip y no teniéndolo disperso en un circuito impreso. También entonces, al estar incorporados los desarrolladores de sistemas operativos en tiempo real, se supone que los desarrolladores de sistemas operativos en tiempo real invocarán ellos a las funciones, por ejemplo, Start AD, Get AD. Entonces, buscando cerrar todo el desarrollo. Entonces, si yo trabajo directamente sin un sistema operativo, hago desarrollo directamente, uso las funciones de CMSI que me permiten usar los periféricos que yo necesite. En el caso que yo tenga un sistema operativo en tiempo real, las APIs del sistema operativo en tiempo real van a usar funciones de CMSI. No entendía nada, No. Es que yo de acá vi una sombra que se estaba moviendo y ahí me di cuenta que era el mosquitero que se hacía. El sistema operativo en tiempo real va a usar funciones de CMSI y me va a permitir a mí, a mi vez, dentro de mi programa de aplicación, usar funciones de CMSI también. ¿Correcto? Vamos a tratar de ver cómo todo esto se intercala en un proceso de desarrollo. Entonces, voy a poder acceder a funciones del núcleo y a funciones de periférico. ¿A todas funciones de periféricos? La respuesta es no. Existirán algunos periféricos que son muy distintos porque no están contemplados o no fueron contemplados en el momento de la creación de la familia, como por ejemplo Ethernet, o por ejemplo USB o On The Go, que no fue pensado en ese momento y que cada fabricante se fue para su lado. Entonces, es muy difícil poder llegar a estandarizar algo que es diametralmente distinto. Cada fabricante en ese caso me proveerá o no de herramientas como para usar esos periféricos difíciles. Y ese hecho de que no me lo provea puede significar que sea también un elemento más dentro de las variables que entran en la decisión de qué microcontrolador me quiero utilizar, conviene utilizar.
Por ejemplo, voy a usar Ethernet y NXP me provee un stack TCP/IP y qué sé yo, Texas Instruments no. Bueno, si voy a usar Ethernet es una herramienta de decisión que me convenga utilizar NXP y no Texas. La reutilización de programas se facilita con todo esto que estamos diciendo, aún cambiando de componente y de compilador. Teóricamente, voy a hacer el desarrollo más rápido. En la práctica, bastante más rápido. ¿Por qué? Porque no tengo que estar aprendiendo en cada caso el hardware de cada chip. Revisemos un poco lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que para cada desarrollo voy a usar un chip distinto. Estamos pensando en un proyecto genérico y no estamos pensando en que tenemos que usar lo que consigamos en Arrow o en electrocomponentes. ¿Sí? Estamos hablando de cómo debería ser la forma de cada proyecto. Entonces, estamos diciendo que para cada desarrollo voy a usar un chip distinto porque es el que más me conviene. No tengo que estar pensando, si yo trabajo con este conjunto de reglas y de normas, no voy a tener que estar reaprendiendo el chip en cada caso, sino que voy a estar trabajando en un nivel superior al hardware. Si nosotros trabajamos a nivel de registros, FIODIR, FIOSET, FIOMOVE, FIOSET, FIOCLEAR, todas esas cosas, cambio de chip, cambian esas funciones. Cambian esos registros, no esas funciones, esos registros. Si yo trabajo en una capa superior, los voy a mantener. Tendré una función que me sirva para poner un 1, un bit, independientemente de los registros. Esa función va a ser uso de los registros. Entonces voy a tener que manejar con bibliotecas, que esas bibliotecas provistas parte por el diseñador del chip y parte por el diseñador del entorno de desarrollo, esas bibliotecas me homogeneizan el desarrollo. ¿Está clara la idea? Entonces, esto permite que el programador pueda escribir el código sin conocer en detalle el hardware sobre el cual se va a aplicar. Y me permite usar pedacitos de firmware diseñados por distintos fabricantes. Esta es la organización de CMSIS. Acá tenemos nuestro código de aplicación. Esto es lo que usamos nosotros. Acá abajo tenemos el hardware. Acá nos aparecen dos capas intermedias, que van a ser el sistema operativo en tiempo real y CMSIS. Y acá nos aparecen un conjunto de siglas que son, cuando empiecen a leer sobre CMSIS, van a ver que son muy frecuentes. Acá aparece CPAL, que será Core Peripheral Access Layer, ¿sí? Capa de acceso a periféricos del núcleo. Luego nos aparecerá MPAL, que será Middleware Access Peripheral Layer, que es la capa de abstracción de acceso al middleware, que ahora lo vamos a definir un poco en detalle, pero middleware es lo que está en el medio. Y después tendremos periféricos de los dispositivos, es decir, propios, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de Ethernet. Es decir, que ya no forman parte ni del núcleo, ni son provistos por terceros. Eso lo tendré que hacer yo o tendré que buscar de alguien que los haya resuelto antes. Entonces, no son periféricos comunes, sino que son periféricos que reciben un tratamiento especial porque son poco frecuentes. Tenemos acá también otra cosa importante. Los vectores de interrupción, que se tienen que llamar de igual manera para todos los fabricantes. Ojo, estamos diciendo de aquellos periféricos y componentes que son comunes a todos. Timer, por ejemplo,
comunicación serie, por ejemplo. El nombre de los registros de los periféricos y el nombre de los vectores. Todo el mundo lo tendrá que llamar, por ejemplo, WART0 handler, IRQ handler. Y abajo tenemos la CPU del Cortex, el hardware, la CPU del Cortex, el SysTick, el controlador de interrupciones, la parte de debugging y otros periféricos. Estos otros periféricos van a estar manejados por este de hardware. Esto es CMSIS, que incorpora, teniendo en cuenta Cortex M4, bibliotecas de TCP, que en este caso en particular las provee el fabricante. Si lo vieron cuando ustedes crean un proyecto y le dice va a usar CMSIS, también le aparece para tildar la posibilidad de incorporar DSP. Por supuesto que si no es necesario, no lo incorporo porque me va a gastar memoria innecesariamente. Y esto es válido entonces para las tres familias que decimos nosotros que están siendo soportadas por CMSIS. Lo primero que arrancamos es con el CPAL, el Core Peripheral Access Layer, que acá tiene las direcciones y las funciones para los registros del núcleo y periféricos que sean estándares, como por ejemplo timer, como por ejemplo wards. Buscando que las direcciones sean comunes para todo el mundo, más bien, es decir, sería ridículo que los registros de la WART de Texas estuvieran en distinto lugar que los registros de la WART de NXP, ya que todo el mundo va a tener WART y todo el mundo va a tener timers. Se supone que tenemos que homogeneizar esas direcciones. Y todo esto no debe depender del fabricante del componente. También el CPAL provee una interfaz para sistemas operativos en tiempo real, para el kernel en particular de sistemas operativos. Y esto es válido para distintos fabricantes de compiladores. Los registros de periféricos y del procesador son uniformes, los vectores son uniformes. Creo que esto es bastante, lo que estamos diciendo es lógica pura. Sentido común. Claro. Ojo, lo que para nosotros es sentido común básico, a lo largo de la historia no ha sido. Es decir, yo recuerdo haber tenido que trabajar con el assembler de Microsoft para 8086 y que la gran ventaja que tuvo en ese momento Borland fue sacar un compilador que fuera compatible con el MASM, que era el compilador de Microsoft 3 y el 2. Porque el 3 era totalmente incompatible en la sintaxis con el 2. Entonces Borland se tomó el trabajo de crear un compilador que fue el TASM, con T de Turbo Assembler, y que permitía trabajar indistintamente con los dos. Entonces lo que es sentido común para nosotros no es sentido común necesariamente para los fabricantes. Y también buscar una interfaz que sea independiente del dispositivo para los sistemas operativos en tiempo real más populares. Nos aparece una cosa bastante interesante, un canal de debugging que nos ofrece CMSIS del tipo printf. ¿Y qué es lo que logro yo? Poder mandar mensajes y que me aparezcan en la consola, miren en la parte de abajo de cualquier entorno de desarrollo, en la parte inferior derecha, que es donde, por ejemplo, cuando estoy compilando con el LPC Expresso me aparecen los errores o los warnings. Puedo usar para mandar algo tipo printf desde el CMSIS y desde también otro tipo de printf desde el sistema operativo en tiempo real, usando canales de esa interfaz que habíamos llamado ETM, que nos aparecía en varios cuadraditos de la arquitectura del Cortex M3,
Entonces puedo sacar mensajes que es interpretado por el entorno de desarrollo y me dicen, estoy pasando por el punto 14 o estoy ejecutando la rutina de procesamiento de las entradas del conversador vertical. Las funciones de CMSIS son reentrantes, lo cual significa que tuvieron que haber sido diseñadas primero sin tener autobloqueos, fundamental para el uso de sistemas operativos en tiempo real, es decir, que no tener una función en la cual se me produzca la situación de que se puede quedar colgado en un loop de decisión cuando no se cumple la condición que se me quede colgado. Entonces, por un lado, no tienen que ser autobloqueantes las funciones de CMSIS para ser utilizadas con sistemas operativos en tiempo real, y son reentrantes. Vale decir que algo así como que las funciones yo las instancio, no las llamo. De manera que cada vez que yo llame a una función, estoy creando una nueva copia de esa función. No tienen lazos de espera y por lo tanto no pueden bloquearse. Y vamos a tener, ya empiezan a aparecer esas bibliotecas que decimos nosotros que tienen que ser provistas por, algunas por ARM, otras por los fabricantes de los chips y otras por los fabricantes del entorno de desarrollo. En muchos casos, el fabricante del entorno de desarrollo toma las funciones que provee el fabricante del chip y las adecua o crea algunas otras funciones complementarias para darle el sabor propio de cada entorno de desarrollo. Entonces acá nos aparece una función, un encabezamiento que es el core núcleo _ CM3, Cortex M3, tendré el CM0 y tendré el CM4.h, en el cual tenemos definiciones, numeral define, tenemos funciones estáticas para ser utilizadas por nuestro desarrollo. También tenemos opcionalmente acceso a ciertas funciones de periféricos que ayuda al uso de esos periféricos. Así que el fabricante del entorno de desarrollo me puede proveer a mí ayudas para el uso de ciertos periféricos. Después tenemos, eso fue el CEPAL, digamos, sería la parte del núcleo, la parte común a todo el mundo, la parte de registros, vectores de interrupción, que se debe respetar nombres y definiciones y usos. Después tenemos el MPAL, el middleware. Para aquellos dispositivos que no están soportados por el CMSIS básico, aparece en base a un concepto que tiró la OTAN en su momento, y el dibujito este lo muestra bien claro, está sacado de un libro de la prehistoria en el año 68, pensando obviamente nada en microcontroladores, sino en las computadoras que había en aquella época, que acá teníamos nuestro programa de aplicación y acá teníamos el sistema operativo. En el medio aparecía el middleware. El middleware es con esos gustos que tienen de usar palabras como hardware, que era ferretería, entonces se les ocurrió que los programas no eran hard, sino que eran más suaves, entonces ahí crearon software. Y después, como el software que nosotros escribimos no cambia tan frecuentemente, lo llamamos firmware, para decir que está firmware, por eso crearon el middleware, el ware que está en el medio. Es decir, que yo entro en internet y puedo encontrar una función provista por la Universidad de Kentucky que lo que hace es crear un stack TCP/IP para mi interfaz Ethernet. Entonces, es provisto por terceros y se incorpora en el medio de mi desarrollo.
¿Qué me ofrece el CNSys para ello, digamos? Se supone que el que diseñó esa función de interfaz respetó CNSys. Y las reglas, digamos, las reglas están expresadas en este middleware. Sí, se supone que el diseñador de ese middleware me dice, entro con esto, salgo con esto, y en el medio utilizo la misma filosofía creándome .sys y .h como para que yo ponga el numeral include y que funcione. Digo, son una serie como de recomendaciones. Si uno quiere sumar un desarrollo, no una aplicación, pero sí una capa ahí intermedia entre la aplicación y el CNSys, que no es propio del CNSys, tendría que entrar de acuerdo a estas recomendaciones. Exactamente. En muchos de estos casos, el middleware se ofrece en forma gratuita. Ahora, si yo quiero hacer consultas, ahí ya tengo que pagar. Entonces, se supone que, digamos que es una transacción comercial. Si uno va a comprar un auto y le dicen, mire, el auto está, lo tengo ahí, pero no tengo la llave. Y bueno, uno desconfía un poco. De esta misma manera, cuando uno necesita una función que puede estar soportada por middleware, tengo que ver qué documentación me proveen para ver si la uso o no la uso. Entonces, se supone que si la documentación me satisface, la uso, voy a necesitar hacer consultas porque quiero hacer una aplicación de esa función de middleware fuera de lo común. Y bueno, en ese caso tendré que aceptar y o trabajar yo en el desarrollo o pagar un fee como para que me provean la respuesta que yo necesito. En este momento el middleware está siendo muy acotado porque justamente los fabricantes de chips tratan de seducirme ofreciéndome cada vez más herramientas y cada vez más alternativas para decirme, mirá, vos necesitas usar un stack TCP/IP, yo en XT te doy este. Pero en muchos casos me dan este, pero empaquetado. Lo mismo que habíamos mencionado con el VHDL, que muchos los fabricantes de FPGAs me dicen, acá tienen un bloque que hace tal cosa, pero yo no sé qué es lo que hay dentro del bloque. En otros casos, a mí me dan funciones sin decirme qué es lo que tienen adentro, como para que yo ya quede casado con el XP. Entonces, el MPAL no está totalmente estandarizado. Tampoco nos inquieta demasiado porque el MPAL se soluciona hoy en día bastante sencillamente o por los fabricantes de hardware o porque paulatinamente a lo largo del tiempo se han ido estandarizando ciertas soluciones. Estamos hablando de problemas generales. Entonces, si seguimos con el caso de Ethernet, yo tendré LWIP, que bueno, es una interfaz de middleware muy reconocida y que está muy comentada no en la revista Hola, sino que comentada en el ambiente, que es utilizada, que tiene ventajas, tiene montones de documentos como para poder utilizarla sin problema y con muy buenas referencias. Digamos que esto en particular se da para los periféricos de comunicaciones, porque los periféricos de comunicaciones son los que no han sido estandarizados desde el comienzo. Y el Device Peripheral Access Layer, esto es parecido a la CPAL y va a ser provisto solamente por los fabricantes de silicio. Esto significa que aquel fabricante de silicio, de chips, que incorpore algún periférico muy específico, que es el controlador de display, que incorpore ya el controlador de display de cristal líquido, por ejemplo, que el tipo me va a tener que dar los puntos C y los puntos H como para que yo lo use con el equivalente de write.
tendré que incorporar numeral define, entonces será pepito lsd.h y tendré un pepito lsd.c en donde tengo definiciones y funciones estáticas y donde tendré otras funciones. Bien, entonces vamos a ver un poco, para redondear todo esto, cómo es, cómo me queda y qué es lo que contienen los .h que me proveen los fabricantes. Ahora, vamos a tener archivos core tal cual, core cm3.h y core cm3.c, es decir, core acá significa núcleo, no cambia. Y después tendré otros que van a ser provistos por el fabricante, que los voy a llamar, acá vendrá, donde dice device y con itálica, que vendrá por ejemplo LPC 176x.h y un system LPC 1, si fuera necesario, LPC 176x.h. Y acá tendré, por ejemplo, si quiero implementar cosas como por ejemplo printf para ese dispositivo, supongamos que lo permitiera. Aquellas cosas que no son del dispositivo en sí, sino que son funciones que voy a necesitar, por ejemplo, para la interfaz, como sería el equivalente de printf que me tiene que tomar para salir por el estándar input-output que yo le definí. Esto no es imprescindible. Ese sí va a ser imprescindible. Device.h va a ser imprescindible. Y teóricamente son compatibles con cualquier entorno de desarrollo, con cualquier compilador. Después vamos a tener, cosa que hemos visto nosotros para el Keil y que veremos también para mírenlo para el LTC Expresso, vamos a tener un startup. Un startup en donde están definidos los vectores de interrupción para ese chip, no los vectores de interrupción genéricos, porque si yo no tengo conversor digital analógico o si yo no tengo USB, no voy a incorporar los vectores. Entonces, el fabricante del entorno de desarrollo me va a proveer del startup. Después no hay muchas más. Bueno, hay un hay un sitio que ahora, InfoArm. Es un sitio en el cual los días de lluvia yo les recomiendo que entren ahí, se van a encontrar con cualquier cantidad de muy buena información y muy bien preparada y presentada. De ahí es de donde sacamos los documentos que usamos nosotros, por ejemplo, el estándar de la versión 7 de la arquitectura y un montón de documentación accesoria. Ahora, yo lo busco bien y se lo doy enseguida, porque no quiero cometer. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? El core cm3.h y core cm3.c, que estos están provistos por ARM. Y que tienen los nombres de los registros, funciones estáticas asociadas con los registros y definiciones globales. Y después tenemos todo esto que está provisto por el fabricante del chip, que será el device, el system device, el .c y el startup. Bien, esto es otro resumen. Por ejemplo, para el caso del 17XX, ¿qué tenemos? Fíjense cómo está constituido el LPC 17x.h. ¿Qué tiene? Numeral define. Fíjense que doble underscore, típico de C, ¿verdad? Sí, función externa. Exactamente. MPU present. ¿Qué significará? ¿Está la MPU? En 1. Tiene MPU. Debe estar. ¿Sí? Numeral define. N bit prior bits. ¿Qué será esto? La cantidad de bits asociados al manejo de prioridad. ¿Qué habíamos visto ayer? Que eran 5.
El SysTick, ¿tiene alguna cosa rara? No. Entonces acá vendor SysTick config 0, no tiene cosas raras. No tengo una función particular del fabricante que me maneja el SysTick. Después incluye el core CM3 y acá se supone que viene el path para saber dónde se encuentra. Y después el system que es el header para funciones ya no del hardware sino asociadas con el hardware. Y después empiezan, fíjense, ¿se acuerdan que ayer habíamos visto nosotros que teníamos los handlers de interrupción que estaban definidos como weak? Anteayer fue en realidad. Que cuando vimos el startup vimos que estaban los vectores de interrupción que dijimos que era el equivalente del pull-up, que si externamente me definían otra función no había conflicto, sino que ésta se achicaba y desaparecía. Bueno, acá estamos redefiniendo y estamos diciendo SysTick handler. Esto me lo está proveyendo directamente el fabricante. Acá vendrá la función que se encarga de manejar el SysTick. Si yo ahora quiero, por ejemplo, escribir o usar, tendré el time one up creciente y recujando. La sintaxis para usar yo será simple, tendré irRecuhandler siempre y acá tendré definido el tipo de periférico que yo quiero conocer la función o escribir acá adentro y modificar aquí adentro la rutina de atención de esa interrupción. Y después tendremos, por ejemplo, fíjense qué complicada que es la inicialización del timer. Tendré una función que será timer1 init y acá le pongo la frecuencia del ciclo con el cual va a trabajar. Y después si quiero fijar la prioridad del timer, que tendría que leerme el manual del submanual del NVIC. Fíjense, NVIC, set priority, timer 1 up, IRQ y acá le pongo la prioridad. Es decir, ¿alcanzan a ver el laburo que me estoy ahorrando? Sí, el nivel de abstracción, digamos. Claro. Después, habilitar la interrupción. NVIC, enable, IRQ, timer 1. Y acá le digo qué interrupción quiero habilitar. Chau. Entonces acá tendré, ahora estamos viendo cómo sería el fuente. El main, tengo el sysinit, después configuro el SysTick diciéndole la frecuencia del sistema la divido por 1000. Chao. Para darle digamos, le paso de esta manera en milisegundos, en microsegundos, el tiempo al cual quiero que me genere interrupciones el SysTick. Este 1000 que me aparece acá son microsegundos. Es decir, sería un milisegundo en este caso. Después, miren qué complicado que es inicializar el timer 1. Pasándole, si es necesario, los parámetros en cada caso para definir el modo de funcionamiento. Entonces, esta es toda la inicialización. Esta sigla, traten de acostumbrarse y de leerla porque está siendo bastante usado. MISRA 2004 es una convención que definió una serie de cosas bastante globales vinculadas con la computación y la informática en general y que es utilizada en nuestro caso para tomar la filosofía para el caso de CMSIS. Qué cosas y cómo es que se provee y se documenta la información. Bueno, y después viene un poco de temas referidas con la sintaxis. Y cosas que ya hemos dicho, y esto está derivado de MISRA,
respecto de la sintaxis y también que no tiene que tener código bloqueante como regla general. ¿Preguntas? Sí, preguntas. Veo que hablan de un sistema operativo en tiempo real. No lo dice el curso, no he leído. Ese es el próximo, que viene en la secuencia. Claro, pero digo, es como que no he leído, no le he prestado atención al sistema operativo en tiempo real. Pero sí veo que hay como una tendencia, o por lo menos intento de llevar adelante a meter dentro de los microcontroladores sistemas operativos estándar como un Linux. ¿Sí? Lo cual me genera una capa de abstracción que me permite incorporar a un programador en general del área o del dominio general de desarrollo de software a la producción de software sobre una arquitectura de microcontrolador. ¿Sí? Es así. O sea, ¿por qué pregunto esto? Porque me da la sensación de que en algún momento también la pelea por capturar esa capa de abstracción sobre el hardware en los 80 vimos que se dio y de pronto, bueno, quedaron uno o dos ofreciendo soluciones o se hicieron populares. ¿Sí? Y me da la sensación de que está pasando algo similar en este momento con este tipo de dispositivos. Como que en el medio ahí hay una pelea por, bueno, ¿quién se queda con esto? En cuanto a ofrecerle al que va a desarrollar la aplicación del cliente un entorno que se lo facilite. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿son los sistemas en tiempo real? ¿Va en la dirección de Linux? Es una de esas preguntas una pelotudez porque Linux con tiempo real no tiene ninguna posibilidad. Justamente, no es una pelotudez porque de hecho, cuando yo doy sistema operativo en tiempo real, entro haciendo esa pregunta. Claro. Pensé mientras... Yo te contesto esa pregunta. Digo, ¿qué grado de determinismo, que es algo que de pronto se habló en el curso, me da, que se me ocurre que el sistema operativo en tiempo real apuntan a solucionar un problema de ese tipo, ¿no? Me puede llegar a dar Linux, no lo sé. Honestamente no sé. Pero digo, ¿sabes por qué pregunto? A los fines de, bueno, si uno tiene que formar gente o formarse uno, che, ¿en qué dirección vamos? Bueno, o sea, vamos por partes. Sí. Usar un sistema operativo en tiempo real no siempre es necesario. Si yo voy a prender un LED, no necesito un sistema operativo en tiempo real. El sistema operativo en tiempo real lo imagino yo como si me dan a mí el techo y el piso de una casa, de un edificio. Y yo lo único que debo hacer son las columnas. Dicho de otra manera y tratado de traducir a lo que estamos hablando. El sistema operativo en tiempo real me da un entorno en el cual, y en forma similar a lo que me sucede con un display multiplexado, en el cual yo miro y me da la impresión que están todos los dígitos encendidos simultáneamente, estoy hablando de 7 segmentos, ¿verdad? Cuando sabemos nosotros que en realidad se prende uno y están todos los demás apagados. ¿Qué tal? Se apaga ese y se me prende el de al lado. Y si yo lo hago con la suficiente velocidad, me da la impresión de que están todos los dígitos encendidos simultáneamente. Bien, tomando esa idea, vengo acá. Si a mí me dan el techo y me dan el piso, y me dan a mí un multiplexor que lo puedo mover a la velocidad suficiente como para ir conmutando de columna, que las columnas van a ser tareas, si queremos llamarlos funciones, y lo muevo a la suficiente velocidad, me va a dar la impresión de que están todas las tareas ejecutándose en forma simultánea. Sí, no se te cae el techo, digamos. Bien. Y con una ventaja adicional, que voy a estar ejecutando una tarea y de una forma muy rápida e inteligente voy a conmutar de tarea, dejando bien ordenaditas las cosas para después retomarla y así sucesivamente. O sea, ganar en paralelismo, digamos.
¿sí? Y aparte en simplicidad, porque yo ahora tengo que escribir funciones. Y estas funciones las deberé hacer simplemente respetando esos paradigmas que dijimos en el diseño de los sistemas embebidos, que las funciones tienen que ser cortas y precisas. Entonces, me desentiendo de todo el entorno. Es decir, me desentiendo de inicialización, cosa que ya estoy empezando a hacer. Me desentiendo también de todo el gerenciamiento dinámico y me concentro solamente en escribir mis aplicaciones, mis funciones. Primera parte de la pregunta. Sí. Esa es la idea del sistema operativo en tiempo real. Segunda pregunta. Linux. Yo te lo contesto también con una parábola. Me encantaría tener una Ferrari. ¿Puedo tener una Ferrari? Y no. Entonces, Linux tiene un montón de cosas resueltas. ¿Qué tal? Tiene un montón de cosas resueltas. ¿Puedo correr Linux? Y la respuesta es, en general no. ¿Por qué? Linux me requiere por lo menos megabytes de memoria de código. Mientras que un sistema operativo en tiempo real pensado para trabajar con un microcontrolador, por ejemplo, FreeRTOS, al que por el momento todavía tenemos más experiencia, que probablemente muy pronto vaya siendo desplazado, requiere algunos kilobytes en una configuración mínima, algunos kilobytes de memoria flash y unos centenares de bytes de memoria RAM. Es decir que me queda paño para que yo escriba mis aplicaciones. Linux requiere un sustento mayor. Sí, pero digo, de pronto también podés hacer ajustarlo a la instalación del Linux, pero no bajarte un estándar. O sea, no hablo de bajar un Linux estándar. No. Para una arquitectura de Linux para embebido, señor. Claro, pero siempre estamos hablando en megas. O sea, todo depende de la aplicación. Por supuesto. Pero digo, y depende del hardware que yo tenga. Tenés un IMX53 que te banca un arranque de Linux sin historia, una RAM que te la banca sin historia. Pero seguro. Yo he trabajado con una placa que tenía un ARM9 y que venía con un Linux nativo instalado. Claro. Pero un ARM9 tiene la posibilidad de que uno le coloque 2 MB de memoria RAM dinámica externa, mejor dicho, la placa esa venía con 2 MB de RAM dinámica externa y 1 MB de flash externo. ¿Me entendés la pregunta? O sea, sí. Yo honestamente tengo la sensación de que el camino es en la estandarización y a un sistema operativo que tenga mayor oferta de desarrolladores que algo que de pronto es... Ahora, yo te hago otra pregunta. Salvo que sea un desarrollo muy específico, particular. Como el chiste que dice, vos siempre me contestás una pregunta con otra pregunta. ¿Quién? ¿Yo? No. Bueno, te contesto con otra pregunta. ¿Vos confiarías en el airbag de tu auto si te dijeran de que está controlado por Linux embebido? No, pero no son redes. Seguro que está aquí. ¿Te imaginas practicar para en menos de 50 milisegundos hacer control alt del? Está bien, a ver, yo creo que se puede hacer, pero a ver. Te lo digo de otra manera. ¿Vos conocés muchas aplicaciones de tiempo real en serio que trabajan en Linux embebido? No. O sea, no conozco ninguna aplicación en tiempo real. O sea, no me he puesto a prestar atención a aplicaciones. Si vos pensás, por ejemplo, en alguna de esas placas tipo Arduino, Bilbon o Raspberry Pi, y sí, tenés posibilidades de meterle ahí adentro, porque tiene un montón de recursos y en
en los automóviles, por ejemplo, no se usa Linux. O sea, usar un sistema operativo en tiempo real, digamos. Claro. Que fue concebido para tiempo real. En un Linux embebido lo que estás haciendo es bajar un estándar, que es, sin duda que Linux es muy eficiente, pero lo estás tratando de adaptar a tiempo real. Es decir, yo, por ejemplo, he conocido un Windows XP Embedded usado en un analizador lógico. No en algo que esté en riesgo la vida del usuario. Es decir, que uno veía, lo arranqué, que es, en definitiva, el Windows XP Embedded, ¿qué es? Es un Windows XP en el cual uno va, la configuración, en lugar de montar un montón de drivers por un montón de cosas que yo le puedo llegar a... Digo, tildo, voy a utilizar el controlador de video tal, voy a usar 2 puertos serie, entonces me queda mucho más chico, pero de cualquier manera no es estrictamente tiempo real. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Más consultas? Todos tuyos. ¿Puedo venir Jorge Grey? Sí, ya terminó. Pero está,